for so long, but you show me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I'm lifted higher, higher. There's nothing. La palabra de hoy día tiene por título El camino de la fe. El camino de la fe. Y hoy vamos a aprender 3 cosas esenciales para entender cómo nosotros podemos llevar una vida de fe. Amén. El camino de la fe. Proverbios capítulo 4 versículos 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana de día domingo. Gracias, Padre, porque sabemos que hay una palabra para nosotros. Señor, tu misericordia es tan grande y tan linda que todo el tiempo tú tienes una palabra para entregar a tus hijos. Una palabra de ánimo, una palabra de visión, una palabra de sanidad, una palabra para prosperar. Te damos gracias porque tu palabra es como el manual de instrucciones que necesitamos todo el tiempo consultar para poder funcionar, Señor, en esta vida de reino que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias por este tiempo y te ruego, Señor, que me des sabiduría en esta mañana, sabiduría del cielo. Yo reconozco, Señor, que apartado de ti nada puedo hacer. Señor, que solamente es tu gracia la que me capacita para poder entregar un mensaje a mis amados. Pero te ruego que en esta mañana sea desatada una unción de gracia, de sabiduría, para poder entregar todo lo que tú nos quieres decir en este día. Señor, te doy gracias, Padre, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el camino de la fe. Y acá Salomón, ¿verdad?, que fue quien escribió los proverbios, él comienza a describir un camino. Salomón describe 2 caminos. Primero dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es una senda. Hay 2 sendas. La senda de los justos es esta, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es pleno. Pero el siguiente versículo describe el otro camino. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces tenemos 2 caminos, el camino de los justos y el camino de los impíos. El camino de los justos es como la luz de la aurora, es como los primeros rayos de sol en la mañana, ¿verdad? Si usted se levantó hoy día en la mañana temprano y pudo ver un poquito del amanecer, y bueno, si no se levantó temprano, igual yo creo que en alguna oportunidad usted lo ha visto, ¿cierto? Que se levanta y está oscuro y empieza a salir el sol. Y es un proceso gradual. No son las 5:59, por ejemplo, vamos a suponer que sale el sol a las 6. No son las 5:59 y a las 6 el sol ya está arriba. No es así, sino que es un proceso gradual. La luz de la aurora, la luz del amanecer va naciendo poco a poco y cuando ya son las 12 del día es pleno día, pero para ese instante ya han pasado 6 horas. Entonces la senda de los justos es así. Cuando llegamos a los pies de Cristo, a los pies del Señor, hay una luz que se empieza a encender dentro de nosotros y que nos empieza a dar claridad en el camino. Sin embargo, el camino de los impíos es lleno de oscuridad y tropiezan y no saben en qué tropiezan. Y dice acá, hijo mío, considera mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En otras palabras le está diciendo Salomón, hijo mío, piensa, medita en estas cosas. No se aparten de tus ojos,
guárdalos en medio de tu corazón, pues son vida a los que las hallan y sanidad a toda su carne. Entonces, cuando nosotros aprendemos a meditar en la palabra del Señor, eso va a traer vida a nosotros, vida a los que las hallan, y va a traer sanidad a nuestra carne. Entonces hay dos caminos, y la vida en sí es como una jornada. Esa jornada empieza el día que tu papá y tu mamá te concibieron y se juntó ese óvulo y ese espermatozoide. Ahí comenzó la vida. Y 9 meses más tarde, tú abriste los ojos en esta tierra y comienza entonces este caminar, este camino. Ahora, dependiendo del camino que tú elijas tomar, va a ser la jornada que tú vas a tener. Va a ser el trayecto que tengas. Y más importante aún, dependiendo del camino que tomes, va a ser el destino al cual tú vas a llegar. Entonces la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día ya está claro, hasta que ya no hay más oscuridad y es pleno día. Pero el camino de los impíos es oscuridad, tropiezan todo el tiempo y lo más importante, no saben cuál es su destino final. Proverbios capítulo 14, versículo 12 en adelante dice: hay un camino que a los hombres parece derecho, pero sus términos llegan a la profundidad del Seol. Aún en la risa llora el corazón, y el término de la alegría es aflicción. Aquí entonces el proverbista Salomón está describiendo el camino de los malos, que parece que fuera derecho, pero que el término llega a la profundidad del Seol. Y dice que aún en la risa llora el corazón. O sea, estas personas, aunque aparentan ser felices, en realidad están tristes dentro de ellos. Y el término de la alegría es aflicción. O sea, después que pasa el momento temporal de alegría, vuelven a la aflicción. Y creo que esto le pasa a muchas personas que caen en el alcohol, caen en la droga, que lo que buscan es escapar, ¿verdad? Y en el momento de fiesta, ellos están aparentemente muy alegres, están arriba de la pelota, como decimos aquí en Chile, pero después que se le pasan los efectos, viene aflicción a su corazón. El versículo 14 dice: el insensato se hartará de sus propios caminos. Esto es, la persona insensata, eligiendo sus caminos, va a llegar un momento en que va a estar cansada de todo esto. Pero mire lo que dice acerca de la persona que ha tomado una buena decisión en el mismo verso. Dice: pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. O sea, el hombre bueno al final va a estar satisfecho con su camino. El hombre malo, el hombre impío, nunca va a estar satisfecho con su propio camino. Y esta es por la sencilla razón de que encontraremos total satisfacción cuando aprendamos a caminar siempre en los caminos de Dios. Entonces, cuando aprendemos a caminar en los caminos del Señor, es que a la larga vamos a encontrar satisfacción. Y hoy día, entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos comenzar una nueva jornada de fe. Si tú no has conocido al Señor todavía, hoy día vas a poder entender cómo poder avanzar en la fe. Y este es el camino de la fe. Ahora, para poder entender acerca del camino de la fe, de cómo nosotros podemos vivir por fe, primero tenemos que entender qué es lo que es la fe. Y escuche, hay un versículo que está en Hebreos que dice lo que es la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de lo que no se ve. Pero quiero que podamos un poquito traducir eso, porque a veces el lenguaje de la escritura a veces es difícil de entender. Y entonces, ¿qué es la fe? La fe es confianza, la fe es certeza y la fe es visión de futuro. Quiero que pueda entender esto, por favor. La fe es confianza, la fe es certeza y visión de futuro. Entonces, la fe
es la convicción que Dios pone en tu espíritu de que con Él no hay nada imposible. Entonces quiero que usted tenga eso en su mente. La fe es confianza, la fe es certeza y la fe es visión de futuro. Y entonces puede que usted no tenga nada, pero si usted tiene fe, usted lo tiene todo. Porque para tenerlo todo, lo único que usted necesita es fe. Amén. Entonces, a lo mejor usted no tiene nada. A lo mejor usted está empezando de cero. A lo mejor su negocio por la pandemia quebró. Pero si usted tiene fe, eso es todo lo que usted necesita para poder comenzar de nuevo. Porque aunque usted no tenga nada, para tenerlo todo, lo único que necesita es tener fe. Y fíjese en lo siguiente, todos tenemos fe en algo o en alguien. Todos creemos, todos estamos convencidos de algo. Ya sea que usted sea una persona pesimista u optimista, usted tiene fe en algo, usted cree en algo. Por ejemplo, usted a lo mejor cree que le va a ir mal y usted está convencido que nunca va a ser sano. O usted está convencido que nunca va a salir de la pobreza. Y eso es una forma de fe. Todo lo que uno cree, eso es fe. Entonces la pregunta es, ¿en qué y en quién creemos? Esta pregunta es muy importante porque nuestra vida se define por aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Entonces, toda la vida, todo lo que usted es, todo lo que usted piensa, se define por lo que usted cree en su interior acerca de su propia vida. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra vida es alegre. En nuestra vida hay esperanza. En nuestra vida hay optimismo, porque confiamos en Dios. Ahora, cuando no tenemos a Dios, nuestra vida es oscura, es lúgubre, no tenemos ninguna certeza del mañana, no tenemos un sentido de propósito cuando no tenemos al Señor. Pero cuando tenemos al Señor, cuando creemos en Él, entonces nuestra vida se abre a millones de posibilidades que están escondidas en Dios. Mira lo que dice el Salmo número 20, versículo 7. Dice así: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. O sea, la gente del mundo que no conoce al Señor confía en sus propios medios, confía en sus años de estudio, confía en su trabajo, confía en la estabilidad económica que tiene, confía en la salud que tiene. Esa es la mentalidad de la gente que no conoce al Señor. Ellos confían en sus carros de guerra, en sus corceles. Pero mire lo que dice el salmista: pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces la pregunta es, ¿en quién tú crees? ¿En quién tú crees? Yo creo, por ejemplo, en mi vida, yo creo en mi esposa, yo creo en ella, yo creo en mis hijos, yo creo en mis padres, creo en mi familia, tengo fe en ellos, pero por sobre todas las cosas, yo tengo fe y confianza en el Señor. Ahora, dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, dentro de todos los seres humanos, hay algo que Dios ha puesto y que nos acerca a Él porque es de Él. ¿Y qué es esto? Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la búsqueda del sentido de la existencia. Yo no sé si usted sabía esto, pero el hombre es el único ser vivo que tiene conciencia que un día se va a morir. Eso es lo que nos diferencia de todo el resto de la creación. Si usted tiene un perrito, por ejemplo, ese perrito no tiene idea que él un día se va a morir. No tiene conciencia de eso. Un caballo tampoco, un gato, un león, un tigre, el animal que sea, no tienen conciencia de que un día se van a morir. El único ser vivo sobre la faz de la tierra que tiene conciencia de que un día no va a estar aquí en esta tierra es el ser humano. ¿Y por qué? Porque Dios puso en el hombre ese sentido, la búsqueda del sentido de la existencia. Esto es algo que ha afectado la mente de muchísimos filósofos. Muchos se preguntan cuál es el sentido de la existencia. ¿Qué más ha puesto Dios
dentro del corazón del hombre. Por ejemplo, la inquietud por crear, la inquietud por trascender, por comprender y disfrutar del universo. Eso solamente lo tiene el ser humano, ¿verdad? La inquietud de crear, el querer ser trascendente, el querer dejar un legado en la tierra. Eso es algo que los seres humanos pensamos. Por ejemplo, yo quiero dejar algo para mis hijos. O sea, el día que yo no esté en esta tierra, que mis hijos puedan decir, mi papá era un buen papá, era un buen proveedor, era un hombre cariñoso, era un hombre atento. Cuando yo me vaya, espero que en muchísimos años más, y que me muera bien viejito y dejar a camino de vida, y que las próximas generaciones de la iglesia me puedan recordar como un buen pastor que se preocupaba de ellos, que buscaba el corazón del Señor para poder traerles una palabra. O sea, son cosas que todos los seres humanos de una u otra manera tenemos en nuestro corazón, que es el deseo de trascender, de crear, de conocer el universo, de entender el porqué de las cosas. Y esto es porque Dios ha puesto algo en nuestro corazón. Quiero que vaya a Job capítulo 32, versículos 8 y 9. Dice así: porque no son solamente los años los que dan sabiduría a los hombres, más bien es el espíritu que habita en el hombre, el hálito del Todopoderoso, el que lo hace inteligente. O sea, hay algo que nos diferencia del resto de todos los seres vivos, y es el espíritu del hombre, que no es otra cosa que el hálito de vida que Dios sopló sobre nosotros, que nos hace totalmente diferente del resto de la creación. El resto de la creación, de los animales, ellos tienen una vida biológica, y nosotros también tenemos una vida biológica, pero aparte de esa vida biológica, Dios ha puesto en nosotros su espíritu. Y eso es lo que nos hace diferente del resto de la creación. Entonces la inteligencia humana está dada porque en esencia somos espíritu, somos soplo del aliento de Dios. Ahora, el Señor puso dentro de nosotros un espíritu humano. El Señor puso dentro de nosotros el deseo de trascender, el deseo de crear, la búsqueda del sentido de la existencia. Pero el Señor también ha puesto dentro de nosotros la capacidad de poder creer. Y cuando nosotros depositamos ese potencial de fe en Él, es cuando obtenemos resultados extraordinarios. Entonces Dios puso en cada uno de nosotros la capacidad de creer. Independientemente de en qué usted crea, usted tiene una capacidad de creer. ¿Usted cree que le va a ir bien o usted cree que le va a ir mal? ¿Usted cree que va a tener una buena vida o cree que va a tener una mala vida? Independientemente de lo que usted crea, usted tiene la capacidad de creer, y eso es algo que Dios puso dentro de nosotros. Esa capacidad de tener fe, de tener confianza en algo y de poder creer, es algo que viene de parte de Dios. Pero lo que Él desea es que nosotros podamos poner esa confianza y esa capacidad de creer en Él. ¿Por qué? Porque cuando así lo hacemos, los resultados son extraordinarios. Quiero que vaya, por favor, a Juan capítulo 11, versículo 39. Dice de la siguiente manera: Jesús dice, quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Mire, esta era una situación bien extraordinaria. La situación de Lázaro era una situación irreversible. Estaba muerto. Mire, hay un dicho que yo he escuchado por ahí que dice que mientras haya vida, hay esperanza. Pero una vez que ya no hay vida, ya no hay esperanza. Entonces la situación de Lázaro era totalmente irreversible, ya no había nada más que hacer. Lázaro estaba muerto, y no solo estaba muerto, sino que llevaba 4 días en la tumba. Entonces, y Marta le dice: Señor, hiede ya, o sea, ya está, se está descomponiendo, está podrido. Pero Jesús le dice algo extraordinario: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios?
O sea, Jesús anteriormente les había hablado a Lázaro, a Marta, a María, que eran sus amigos, de que si ellos ponían la confianza en el Señor, de que si ellos la capacidad de creer que Dios les había entregado, la ponían en Dios, ellos iban efectivamente a ver la gloria de Dios. Jesús les soltó una palabra, Jesús les soltó un rema. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y sabe que es bastante curioso porque cuando usted va, por ejemplo, al Éxodo y ve la historia de Moisés, Moisés le hace una petición al Señor y el Señor se la niega. ¿Y sabe cuál es? Moisés le dijo al Señor, Señor, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice que no. Dios le dice que va a ver sus espaldas, pero no, que no va a ver su gloria. Y es interesante, ¿por qué? Porque Moisés, ¿qué es lo que representa Moisés? Moisés representa la ley. Pero acá Jesús le está diciendo a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces la gloria de Dios es algo que nosotros tenemos acceso, no a través de lo que podamos hacer. Esto es, no a través de las obras, sino que a través de la fe, de la confianza en el Señor. Jesús mismo le dice a Marta la condición necesaria para ver la gloria de Dios: creer, tener fe. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces el punto acá, lo importante del asunto, entonces, si creyendo, si teniendo fe podemos ver la gloria de Dios, ¿cómo hacemos para poder desarrollar esa fe, para poder caminar por fe y para poder vivir por fe? Y escuche, también yo he predicado muchas veces acerca de esto, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todos tenemos claro que cuando leemos la palabra, esa palabra levanta la fe en nosotros. Pero ¿sabe que también hay otras maneras de poder crecer en fe? Y escuche, la fe nace en forma natural en el corazón cuando descubrimos una dimensión de Dios que se llama su paternidad. Cuando usted entiende, cuando usted le es revelado que Dios es su Padre, entonces la fe no es algo forzado. No es algo que usted dice, oh, yo tengo que creer, no tengo que creer, voy a leer la palabra para poder tener fe. Y usted se pone un poco estresado como los discípulos del Señor cuando le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe, y etcétera, etcétera. Y a veces caemos en esa vorágine, ¿verdad? En que no sabemos cómo hacer para tener más fe. Pero resulta que la fe nace en el corazón del hombre en forma natural cuando al hombre le es revelado que Dios es su Padre. Entonces, hay tres cosas, hay tres pasos para nosotros poder desarrollar fe. Y número uno, lo primero que debemos hacer es descubrir nuestra identidad, de que somos hijos del Dios Todopoderoso. Ese es el primer paso, porque le dije que la fe nace en forma natural cuando al hombre le es revelada la paternidad de Dios. Entonces el primer paso para tener fe, caminar por fe y vivir por fe, es descubrir nuestra identidad de que realmente somos hijos de Dios. Lo segundo es aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. O sea, primero nos es revelada nuestra identidad, ¿ok? Somos hijos. Pero lo segundo es aprender a confiar en nuestro Padre. Y lo tercero es vivir de acuerdo a los principios del reino al que pertenecemos. Entonces, en esta prédica, en este mensaje, en esta charla, nos vamos a enfocar en estos tres pasos. Primero, descubrir nuestra identidad en el Señor, que somos hijos. Segundo, aprender a tener confianza en Él. Y lo tercero, vivir de acuerdo a los principios del reino al que pertenecemos. Y estos tres principios los podemos ver claramente en Mateo capítulo 6, verso 26, que es un pasaje muy conocido. Dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mira cómo empieza Jesús a enseñar a sus discípulos. Les enseña acerca de la paternidad de Dios. Las aves no trabajan, no hacen nada, pero
vuestro Padre. ¿Se fija cómo el Señor Jesús se enfoca primero en la paternidad? Le dice, vuestro Padre. Hasta ese momento, nunca el pueblo judío había podido ver a Dios como su Padre. Perdón. Sino que lo veían como el Todopoderoso. No lo veían como su papá. Pero Jesús viene y les dice, vuestro Padre. Y les dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? Un codo son como 45 centímetros. Por mucho que me afane yo, por mucho que yo me preocupe, no me puedo agregar 45 centímetros. David tampoco se puede agregar 45 centímetros, por más que se afane. Ni la Calita tampoco, por más que se afane, se pueden agregar. Pueden afanarse todo el día, preocuparse todo el día, orar, atar, desatar, reprender, y no van a crecer, ya quedaron así. Y yo también, si yo también soy chico, ¿para qué estamos con cosas? Entonces Jesús le dice, nadie puede afanándose añadir a su estatura un solo codo. Luego dice, también en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga, ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe? Aquí está el segundo principio. Primero, Dios les dice que Dios es su Padre. Y lo segundo le dice, por mucho que ustedes se afanen, no pueden hacer nada. Y Dios alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo. ¿Cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? El segundo principio es que tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Y fíjese que Jesús les está achacando la responsabilidad de tener o no tener fe a la gente que lo estaba escuchando. O sea, no es tanto que Dios me dé una fe, sino que Él ya me dio la capacidad de creer. El punto es en quién yo voy a poner esa confianza. No sé si me estoy logrando dar a entender. El versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Miren lo que dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. O sea, les está diciendo nuevamente Jesús, recordando el principio de la paternidad de Dios. Vuestro Padre Celestial sabe. Y lo que les está diciendo Jesús es que a sus discípulos es que simplemente confíen en Él, que aprendan a confiar en Dios. Y en el último verso, el 33, se cumple el tercer principio, que es vivir de acuerdo a los principios del reino al cual pertenecemos. Porque dice, buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y creo que este principio es uno de los más difíciles de cumplir. Yo lo veo siempre en muchos hijos de Dios, que el reino de Dios para ellos no es lo primero. Y es muy penoso, porque cuando nosotros ponemos el reino de Dios en segundo o tercer lugar, los únicos que salen perjudicados somos nosotros mismos. El reino de Dios debe estar primero. El reino de Dios no debe estar después. Si usted alguna vez se ve enfrentado entre elegir el reino de Dios y elegir otra cosa, elija el reino de Dios. Ponga su prioridad en Él. Porque cuando a usted le importan las cosas que a Dios le importan, entonces usted pasa a ser importante dentro de las prioridades de Dios. Yo me preocupo de lo de Él y Él se preocupa de lo mío. Y creo que el socio más importante al cual podemos acceder es el Señor, ¿verdad? Entonces nuestra vida y nuestro futuro dependen de estas tres cosas. Número 1, identidad de hijos. Número 2, confianza en nuestro Padre. Y número 3, vivir de acuerdo a su reino. Entonces, lo primero
es tener un sentido de nuestra identidad, que Dios es nuestro papá y que Él nos pide que le creamos porque nos ama. Yo creo que debe ser muy penoso para un padre darse cuenta que sus hijos no le creen. Y sabe que yo creo que los hijos tienen derecho a no creer en un padre cuando ese padre es irresponsable o es malo, o no se preocupa de proveer para su casa. Yo creo que una esposa puede desconfiar de su marido cuando ha visto que su marido se porta mal o que no es un ejemplo para sus hijos. Pero creo que cuando hay un padre ejemplar que se preocupa de sus hijos, de proveerles, de darles cariño, de ser un buen marido, un buen esposo, cuando hay un padre que es preocupado de su familia, que verdaderamente es la cabeza del hogar, que verdaderamente es la fuente de su casa, yo creo que se debe sentir muy mal cuando sus hijos manifiestan que en realidad no confían en él. Debe ser terrible para un hombre eso. Ahora imagine cómo se siente Dios el Padre cuando nosotros elegimos no creerle a Él, cuando desconfiamos de Él. El otro día con la pastora estábamos hablando acerca de Job. Y Job, por todos los problemas que pasó y las calamidades, dice que la palabra que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero nosotros muchas veces le atribuimos despropósito a Dios. Estamos pasando por una prueba, una aflicción y decimos, Señor, ¿por qué? Cuando simplemente lo que deberíamos de hacer es confiar en el Señor y decirle, Señor, yo no entiendo esta situación, tengo pena por esta enfermedad, no entiendo por qué estoy pasando por esta crisis financiera, no entiendo por qué mis hijos son tan rebeldes, pero hay algo que yo puedo elegir. Me has dado la capacidad de creer y yo escojo y elijo creerte a ti, Señor. Entonces el Padre nos pide que creamos en Él, pero porque Él nos ama. Primera de Juan 4:9 dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces mire que la mayor y más grande manifestación de amor de Dios fue haber enviado a su Hijo Jesús. Él nos asegura que Él verdaderamente nos ama, por lo tanto Él desea y anhela que confiemos en Él. Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Usted ha conocido el amor de Dios? ¿Ha creído usted en el amor que Dios tiene hacia usted? Sigue la palabra y dice, Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa afuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Segundo, el que vive en temor no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que toda manifestación de temor es por desconfianza en el amor de Dios. O sea, cada vez que usted se llena de temores, de ansiedades, cuando usted se estresa por la vida, por los problemas, por las dificultades, usted está siendo atado por un espíritu de temor. Y eso es porque usted ha empezado a desconfiar del amor de Dios. ¿Me está entendiendo? Esto es clave. Cada vez que entramos en temores es porque en realidad estamos desconfiando de que Dios nos ama. Estamos desconfiando de que Él tiene un propósito para nuestra vida. Pero cuando te es revelado su amor, dejas de luchar y simplemente confías en Él. Vuelves a tu centro y dices, no entiendo lo que está pasando, pero elijo confiar en Dios. Ahora fíjese que el Señor Jesús, cada vez que les entregaba a los discípulos una enseñanza que tuviera que ver con la confianza, les reafirmaba lo siguiente: Dios es su Padre.
Ahora, hay muchos momentos en los que nuestra fe va a ser probada. Algunos de esos momentos son los momentos de incertidumbre. Dígame usted si en este tiempo de la pandemia no hubo momentos de incertidumbre. No dijo, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con, creo que por ejemplo nuestra amada Ana Maritza, cuando vio que su esposo estaba enfermo, Víctor, y lleva todavía meses, ¿usted cree que ella no entró en una incertidumbre? Yo creo que sí. Todos nosotros no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Una incertidumbre. Y en esos momentos es probada la fe. ¿En quién vamos a creer? Otro de los enemigos con los que vamos a batallar en los momentos de incertidumbre es la ansiedad. Pero ya sea que tengamos incertidumbre o ansiedad, tenemos que elegir confiar en nuestro papá. Amén. Entonces lo primero es descubrir nuestra identidad como hijos de Dios. Porque cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, entonces podemos confiar en el Señor. Y ese exactamente es el segundo punto. Confiemos en nuestro Padre. Tengamos fe, creámosle a Él. Jeremías 17:7 dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Escuche, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. O sea, cuando usted es un hombre o una mujer que confía en el Señor, que pone su confianza en Él, usted va a ser como un arbolito que aunque haya sequía, sus raíces llegan al agua igual. Que en época de sequía, estamos pasando una época de sequía espiritual en el área de las finanzas, en el área de la salud. Estamos pasando por una época de sequía, pero aquí dice que el que confía en el Señor en época de sequía no se angustia. O sea, cuando usted confía en el Señor, usted tiene paz dentro de su corazón. Dice, y nunca deja de dar fruto. Y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, aunque usted la esté pasando mal, sigue dando un fruto de amor. Aunque su vida esté siendo probada, sigue manifestando fe, fidelidad. Aunque esté pasando por una época de sequía, usted manifiesta la templanza. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído. Sabe en quién ha confiado. Y eso hace toda la diferencia. Isaías capítulo 43 dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. O sea, el Señor no le dice, te voy a poner un puente para que pases sobre las aguas todo el tiempo. Te voy a poner un paraguas para que no te mojes. No dice eso. Dice que cuando nos toque pasar por las aguas, porque a todos nos va a tocar pasar momentos duros, porque escuche, la vida es así. La vida es así. Tiene momentos lindos, tiene momentos feos, tiene momentos de victoria, tiene momentos de derrota. Hay momentos en que estamos aquí arriba espiritualmente y somos el ungidísimo de Jehová, y otras veces estamos por allá abajo, que somos el pecador más asqueroso. Pero el Señor dice, bueno, cuando estés pasando por esos momentos, yo voy a estar ahí contigo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no dice que no vas a caminar por el fuego, ni que va a mandar los bomberos del cielo a apagarte el incendio que se te formó en la casa. Pero dice, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Entonces el mensaje es, creámosle al Señor. Tengamos confianza, fe, esperanza, convicción. Y escuche, si el Señor te ha guiado hasta aquí, Él te guiará hasta el final. La primera lección para crecer en fe es la lección de que Dios es fiel. Cuando usted entiende que Dios es fiel,
Cuando usted entiende que el Señor que lo rescató es el mismo que está hoy contigo en el momento de tu dificultad y de prueba, es el mismo. Tú entiendes que el mismo que te sacó del pecado, el mismo que te sacó de la aflicción, es el mismo que te va a restaurar hoy día. Fe, confianza en la fidelidad de Dios. Tener fe en Dios significa que la maravillosa verdad de su paternidad debe ser el fundamento de nuestra vida, a tal punto que nos cambia totalmente el panorama. Ahora tenemos a alguien en quien confiar, en quien creer. El Señor nos propone un sistema totalmente diferente al que nos propone el mundo, porque nos pide que confiemos en Él antes que en cualquier opción que pueda ofrecer el hombre. Cuando tú estás pasando un problema, ¿en quién es el primero en que piensas pedirle ayuda? Esto quiere decir que ante cualquier dificultad lo primero tiene que ser buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque al tener un problema, la primera persona a la que buscamos es aquella en quien más confiamos. ¿Quieres saber en quién confías? Cuando estés en el momento de prueba de aflicción, la persona a la cual buscas primero, esa es la que en más confías. Ahora la pregunta es, cuando estás pasando un problema o una aflicción, ¿a quién vas primero? ¿A tu papá, a tu mamá, al hermano, al pastor, al líder, al servidor del grupo conectado? ¿A quién vas primero? Bueno, Dios quiere que primero vayamos a Él, que confiemos en Él. Por lo tanto, si nosotros decidimos vivir por fe, buscar a Dios con un corazón humilde será nuestra primera reacción frente a una situación adversa. Y vamos al último punto: vivir de acuerdo a los principios del reino al que pertenecemos. El Padre Nuestro es una oración que es una tremenda declaración de fe y encierra los principios de constitución del reino. Esta oración primero declara que somos hijos, ¿verdad? Porque ¿cómo comienza? Padre Nuestro que estás en los cielos. Otra vez, lo primero es poder entender que somos hijos de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. Asume esta oración que somos herederos y ciudadanos de un reino que opera bajo estándares y normas diferentes a las del mundo. Esa es la clave de todo esto. Entender que como hijos de Dios pertenecemos a un reino que opera distinto, que opera diferente. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta simple petición, que se haga tu voluntad, que como es en el cielo se ha hecho en la tierra, esta simple petición implica en ella misma que tengamos paz, que prevalezca el bien, que haya justicia, que seamos libres del afán y la ansiedad, etcétera, que vivamos en la tierra como si estuviéramos viviendo en el cielo. Ahora, para vivir de esta manera, nosotros tenemos que aprender a vivir según el sistema de Dios, que es totalmente diferente al del mundo. Y esto no es nada fácil porque hemos vivido toda nuestra vida que no vivimos en Cristo, la vivimos de acuerdo al mundo. Entonces vivir según un sistema diferente es algo difícil, es complicado, porque este mundo ha configurado nuestra mente para vivir de acuerdo a los principios de este sistema caído. Entonces eso implica que nos tenemos que despojar de esa mentalidad y abrazar una mentalidad nueva que nos muestra un Dios que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Entonces, para lograr vivir por fe, tenemos que aprender a pensar, sentir y actuar de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Cuando usted ve a Adán y Eva que pecaron, ellos tuvieron que salir del sistema de la creación para el cual ellos fueron diseñados. Ellos eligieron vivir de manera independiente de Dios. Sin embargo, Jesús trajo de vuelta ese reino a través de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Él nos volvió a traer la comunión plena con el Padre para volver a disfrutar de su dependencia a través de la obediencia
y entonces volver a acceder al sistema original y perfecto al que pertenecíamos en un comienzo. Entonces, ¿por qué mejor no simplemente creerle a Él y abandonarse en sus brazos? Esa es una decisión inteligente. Recuerde que ser inteligente es dejarse asesorar por alguien más inteligente. O sea, ¿cuál es el más inteligente? El que entiende, el que conoce, que tiene limitaciones y que tiene áreas débiles. Y que para fortalecer esas áreas débiles se hace asesorar por otro que en esa área es fuerte. Ahora, le digo lo siguiente: Dios es fuerte en todas las áreas. Él es el mejor asesor que usted y yo podemos tener. Él ya sabe cómo funcionan las cosas. ¿Por qué mejor no tomar una buena decisión y hacerle caso y vivir de acuerdo a lo que la palabra nos manda e indica? Cuando comenzamos a vivir por fe, nuestro Padre Celestial nos va perfeccionando, nos reconforta, nos da paz, fortalece nuestra voluntad hasta que logramos cerrar los ojos y caminar confiados en sus instrucciones. Pero eso es un proceso gradual. Pero en ese proceso gradual, recuerde que la senda de los justos es como la luz de la aurora. En ese proceso, Dios espera que cada día vayamos rindiendo más y más áreas de nuestra vida. Entonces, el primer paso para vivir por fe es simplemente reconocer que vivir de acuerdo al sistema de Dios es mejor que vivir de acuerdo al sistema del mundo, y estar dispuestos a obedecer al Señor. Y esa actitud abre las puertas a una vida llena de grandes expectativas, con la capacidad de soñar e imaginar cosas buenas. La palabra de Dios es el manual del fabricante. Escuche, no acepte un servicio técnico trucho. ¿Se acuerda usted cuando había un programa de televisión del tío Emilio? ¿Cómo era que se llamaba? En su propia trampa. Y se acuerda cuando, yo me acuerdo de esos capítulos en que llamaban hacían una trampa y ponían una lavadora y le soltaban un tornillo, por ejemplo, y soltar ese tornillo provocaba que no funcionara. Y entonces buscaban técnicos, los llamaban por teléfono, venían, hacían cualquier cosa menos lo que tenían que hacer, cobraban y la lavadora seguía mala. Bueno, cuando nosotros funcionamos de acuerdo a los principios de este mundo, es como llamar el servicio técnico trucho. Usted tiene que llamar al original, al que sabe dónde va cada pieza, al que sabe para qué sirve cada tornillo, y ese es el Señor. Él tiene los drivers para sanar tu corazón. Él tiene los tornillos que se te han soltado en tu cabeza, en tu mente, que les falta una vuelta para que puedas pensar correctamente. Él ya los tiene. Pero tú tienes que entender que Él es el original. Él tiene el disco duro que tú necesitas. Él tiene la memoria RAM que te falta. En esta semana yo mandé a arreglar un par de computadores. Y sabe que el técnico lo que hizo fue ponerle más disco duro y ponerle más memoria. Y ahora los computadores vuelan. Pero eso lo pudo hacer él porque sabe qué era lo que le faltaba. Yo no tenía idea. A mí solamente yo podía decir, el computador anda lento, me funciona mal, pero no tengo idea. Bueno, el Señor es ese técnico calificado que puede arreglar todas las cosas en tu vida. Ya vamos a ir cerrando. ¿Cuáles son algunos de los principios fundamentales básicos del reino? Primero, la comunicación con el Señor. Para cambiarnos realmente al sistema de Dios es determinante la comunicación que tengamos con Él, porque es a través de la comunicación que llegamos a conocer a las personas. Y escucha, no puedes amar y tener fe en alguien a quien tú no conoces. Usted no confía en un desconocido. Usted nunca jamás en la vida va a confiar en una persona desconocida. La persona puede ser muy buena, puede ser excelente, puede tener muy buenas intenciones, puede tener un estándar moral muy alto, puede ser fiel, leal, todo lo que usted quiera. Pero si usted no lo conoce primero y esa persona a lo mejor tiene una presencia intimidante, usted no va a confiar en él. ¿Me está entendiendo? Cuando usted empieza a confiar en alguien, cuando usted lo empieza a conocer, conoce su vida familiar, conoce su vida como padre, conoce su vida profesional, empieza a conocer sus valores, sus prioridades, a medida que usted comienza una relación con esa persona y en el tiempo usted dice,
esta es una persona en la cual yo puedo confiar. Esta es una persona en la cual yo puedo creer. La conozco. Hay un historial. Bueno, ¿cómo es que se logra eso? A través de la comunicación. Cuando usted habla con Dios, se comunica con Él, poco a poco usted lo empieza a amar y usted empieza a confiar en Él. Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Escuche, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas solo siguen una voz que conocen. El problema es que pasamos tanto tiempo con voces extrañas que nos cuesta reconocer la voz genuina del buen pastor. Tienes así unas orejas, así unas pailas para escuchar las mentiras del diablo, para escuchar los engaños de Satanás, para creerle más a la circunstancia adversa que al Dios que dices amar. Déjate de escuchar la voz de los extraños. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Para poder confiar en Dios, primero tienes que conocerlo, porque nunca vas a poner tu confianza y tu fe en un desconocido. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, la fe nace en forma natural en el corazón cuando descubrimos la dimensión de que Dios es nuestro papá, de que Él es nuestro Padre. Entonces, cerramos con esto. Lo primero que debemos hacer es descubrir nuestra identidad. Somos hijos de Dios y Dios es un Padre bueno. Lo segundo es aprender a confiar en nuestro Padre. Pero nunca vas a confiar en un desconocido. Tienes que tener comunión con Él. Y lo tercero, tienes que vivir de acuerdo a los principios del reino al cual tú perteneces. Esos son los pasos para la jornada de fe. Amén. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va a llegar un punto en tu vida en la cual no va a ser una mañana, sino que va a ser el mediodía. Vas a confiar plenamente en Él. Vas a tener una luz clara para poder caminar. Pero para llegar a ese punto, tienes que seguir estos pasos. Descubre que Dios es tu Padre. Entiende tu identidad. Confía en Él y vive de acuerdo a como Él te pide. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana porque sé que esta palabra que tú nos has dado, Señor, ha reconfortado nuestro corazón. Señor, la jornada es larga. El camino es largo. Va a durar toda nuestra vida. A muchos nos quedan muchos años todavía por vivir. No estamos ni a la mitad de la jornada. Algunos, Señor, llevan un tercio de su camino. Otros puede ser que ya estén por llegar a la meta. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que dice tu palabra. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es pleno, perfecto. Señor, tú eres el sol de la mañana que ilumina nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, yo quiero pedirte en este día que realmente podamos entender estos tres principios. Tú eres nuestro Padre,
nosotros somos tus hijos y tú nos amas. Eso debería ser el todo para poder entender de que nuestra vida tú la tienes en tus manos y que eso es suficiente para que podamos elegir creerte a ti y no a las circunstancias, no a la incertidumbre, no a la angustia ni al afán. Padre, ayúdanos a desarrollar cada día nuestra confianza en ti, que podamos conocerte cada día más, que tu amor nos pueda invadir de manera tal que nosotros en forma natural podamos decir: yo confío en mi Padre. Y tercero, Padre, ayúdanos para poder vivir de acuerdo a los principios de tu reino, no de acuerdo a los rudimentos del sistema de este mundo, sino que vivir de acuerdo a como tú nos pides. Tú eres el fabricante, tú eres el técnico calificado, tú eres el ingeniero, el arquitecto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para realmente confiar en ti. Padre mío, que esta palabra pueda penetrar a lo más hondo de nuestra vida y de nuestro corazón, para que seamos transformados y nuestra mentalidad sea cambiada totalmente, Señor. Te doy gracias por todos mis amados que han recibido este mensaje. Te pido que tu unción y tu amor les cubra ahora mismo, Señor. Gracias, papá, por esta mañana. Gracias por traernos esta palabra. Te bendecimos, te honramos, te adoramos con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.